Unas 34 millones de personas habitan Perú, que tiene un extenso territorio. Sin embargo, una gran parte elige el mismo lugar para vivir. Te invitamos a conocer por qué 1 de cada 3 habitantes de Perú elige vivir en Lima. En el oeste de Sudamérica, sobre la costa del Pacífico, se encuentra la República del Perú, el 20º país más grande del mundo. De norte a sur se extiende desde la triple frontera con Ecuador y Colombia hasta el norte de Chile. Ambos puntos están separados por más de 2.000 kilómetros en línea recta. Y dentro de ese territorio nos encontramos con realidades muy diversas. Los 34 millones de habitantes no resultan un dato tan llamativo. Hay 42 países más poblados. Pero a pesar de ello, la capital del país es una de las grandes megalópolis del mundo. Con más de 11 millones de habitantes, la aglomeración urbana de Lima es la 7ª más grande de América. Es decir, 1 de cada 3 peruanos vive en la capital del país. Lo podemos ver de esta forma. Perú tiene 1,3 millones de kilómetros cuadrados, pero un tercio de las personas elige vivir en los 2.800 kilómetros cuadrados que abarca la aglomeración de Lima-Callao. Esto es el 0,2% del territorio del país. Lima es una ciudad costera y cuenta con distintas ventajas para que esto suceda. Pero no solo allí podemos ver una enorme desproporción. Toda la costa peruana tiene una densidad mucho mayor al resto del país. El 59% de los habitantes del Perú vive en esta franja cercana al mar, que abarca solamente el 12% de la superficie del país. En cambio, la zona oriental, que es más selvática, cuenta con el 14% de la población, a pesar de que comprende el 61% del territorio. En el medio, la sierra, que está más equilibrada. Tiene el 27% de la población y del territorio. Esta distribución de la población no es similar a otros países de la región. Ya conocimos que millones de ecuatorianos eligen vivir en la sierra, cerca de volcanes activos. Y la costa del Pacífico colombiana se encuentra súper despoblada. ¿Por qué entonces tantos peruanos eligen vivir cerca de la costa y en particular en Lima? Uno de los motivos actuales es la oferta de trabajo, que es mayor en el occidente peruano. Sin embargo, no todos encuentran allí una carrera que les permita crecer como quisieran. Por eso es clave hacer una pausa y preguntarse, ¿estás trabajando solo por necesidad o también por vocación? Aquí va nuestra recomendación. Es posible hacer una consulta gratuita de orientación profesional con especialistas de Triple Ten, la plataforma que auspicia este video. Puede ser tu primer paso hacia una vida con más libertad y realización personal. La consulta se realiza en línea y podrás hacerle al experto cualquier pregunta que tengas. Luego, para los que decidan comenzar a estudiar, Triple Ten tiene cursos para todos, sin importar si ya conocen el sector o si empiezan desde cero. En menos de un año podrás convertirte en un profesional en áreas como analista de datos, tester de software y desarrollo web. El horario es muy flexible y lo podrás hacer desde cualquier parte del mundo. Además, hay una garantía que es clave. Si después de 6 meses de la graduación no pudiste obtener empleo, tendrás un reembolso completo del valor del curso. En la descripción del video dejamos el link para que puedas acceder a tu consulta con un profesional totalmente gratis. Y luego, para los que quieran realizar un curso, brindamos una ayuda extra. Con el código promocional UMI tendrás un 50% de descuento en cualquier curso de Triple Ten. De regreso en Perú, la geografía de este país tiene una diferencia con Ecuador y Colombia. En esos países hay muchas ciudades en las sierras debido a que cuentan con un clima más benigno que en la costa. Las capitales de esos países, Quito y Bogotá, se encuentran entre los 2.600 y 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. En Perú, en cambio, hay muchos segmentos en los que la elevación es mayor. Pensemos que Huancayo, que es la segunda ciudad más poblada de la sierra, se encuentra casi en la misma latitud que Lima. Están separadas por 200 kilómetros en línea recta. Y en ese lapso la elevación pasa de 0 a 3.200 metros de altura. La cordillera a la altura del Perú es más alta, árida y abrupta en relación a lo que sucede con sus vecinos del norte. Pero en la costa las condiciones climáticas también son muy distintas. Mientras que en el Pacífico colombiano tenemos uno de los niveles de precipitaciones más altos del planeta, aquí la situación cambia completamente. Estamos ante un desierto costero. Esto se explica por distintas causas. En principio, la corriente de Humboldt que baña las costas del país es fría. Esto limita la evaporación e impide que se formen grandes nubes de lluvia. A esto se agrega la inclinación de la cordillera. La altura de las montañas bloquea la llegada de las precipitaciones que sí se producen en el oriente del país, en la zona selvática. De esta forma, la costa peruana tiene un llamativo equilibrio. A pesar de estar relativamente cerca del Ecuador, no sufre tanto el calor por las corrientes marinas, ni tampoco está expuesta a grandes precipitaciones. Por eso, no solo Lima está muy poblada. De las 5 aglomeraciones urbanas más populosas del Perú, 4 están sobre la costa. Se trata de Trujillo, Chiclayo y Piura, además de la mencionada capital.
La única excepción es Arequipa, ubicada en la sierra y en el sur del país. Ya vimos que la cuestión climática puede ayudar a entender por qué tanta gente vive en Lima, pero el tema no se agota ahí. En principio hay que remontarse a su fundación. En 1535, Francisco Pizarro eligió este lugar exacto. Y puede resultar algo llamativo, ya que las ventajas naturales no eran tan evidentes. El puerto no era especialmente profundo ni había acceso directo a recursos naturales. Lo que privilegió el conquistador español fue que había tierras fértiles y el clima era fresco. Además, se instaló a cierta distancia del puerto del Callao para prevenir ataques marítimos. Pocos años después, Lima se convirtió en la capital del Virreinato del Perú, lo que le brindó una ventaja clave: contaba con el monopolio del comercio. Esto hizo que no solo llegaran funcionarios, sino también mercaderes y demás trabajadores a ofrecer productos y servicios en un lugar que concentraba muchas actividades. Es decir, el primer impulso demográfico de Lima tuvo más que ver con una decisión institucional que con las condiciones naturales del lugar. A partir de allí, con la plata que provenía de Potosí y que se exportaba, comenzaron a florecer distintas actividades, desde constructores de muelles hasta banqueros. Sin embargo, en el siglo XVIII llegó un periodo más complicado para la ciudad, ya que se creó el Virreinato del Río de la Plata y dejó de existir el monopolio como antes. Además, había decaído la producción mineral. Pero ese tiempo de auge y centralidad le había servido a la ciudad para desarrollar una infraestructura y unas capacidades que le permitieron atravesar la etapa de peores condiciones. Eso incluyó un terremoto devastador en 1746. Con la independencia del país en 1821, Lima continuó como la capital del territorio, en este caso de la República. Después de años de estancamiento, a mediados del siglo XIX llegó un nuevo boom económico de la mano de la exportación del guano. De esta forma llegó otra expansión de la ciudad y la construcción de grandes edificios públicos. La inversión incluyó mejoras en el transporte, se construyeron ferrocarriles, llegaron más empresarios y aumentó la inversión. A finales del siglo XIX y principios del XX, Lima sentó las bases de lo que sería el verdadero gran crecimiento poblacional. Si bien habían llegado inmigrantes hasta ese momento, provenientes tanto de Europa como de Asia, el flujo más impactante comenzó después de 1920, gracias a una modificación urbanística. Se derribaron las murallas coloniales, se diseñaron avenidas y se abrió el espacio para la expansión de la ciudad tanto hacia el norte como hacia el sur. La llegada de personas a Lima fue constante a partir de ahí, pero no tanto del exterior, sino del resto de Perú. En el siglo XX hubo un gran crecimiento de la población urbana en detrimento de la rural. Desde distintos rincones de la nación llegaban a la capital buscando oportunidades. Sí, algo similar a lo que sucedió en la Argentina con Buenos Aires en ese mismo momento. Para graficar lo sucedido, en el censo de 1940, el 9% de la población peruana vivía en el área metropolitana de Lima, lejos del 33% actual. Además, el 65% lo hacía en la sierra y el 28% en la costa, porcentajes casi invertidos que los actuales. En pleno siglo XX, Lima tenía la ventaja de la escala ante el resto del país. Había oportunidades comerciales que no existían en otras ciudades. Con el tiempo, la industria dio paso a los servicios como la actividad principal. Así llegamos a los más de 10 millones de habitantes de la Lima actual, con el puerto como elemento clave. Y con un clima muy extraño, pero soportable. Sin temperaturas extremas, mucha humedad, casi nada de lluvias y muy poco sol. Igualmente, hoy la ciudad enfrenta otros retos vinculados a las deseconomías de escala. Es que es tanta la población que es difícil tener servicios y comodidades. El tráfico, el acceso a la vivienda y la contaminación hoy son temas a resolver. Ahora sí parece más clara la distribución de la población del país, aunque falta algo que apenas mencionamos: la selva. ¿Por qué en ese gigante territorio casi no hay personas? En este caso sí sucede lo mismo que en Ecuador y Colombia. Se trata de una región con un clima mucho más complicado para que se agrupen muchas personas. Las temperaturas y las precipitaciones son muy altas, los servicios son muy escasos y es muy difícil desarrollar infraestructura. Tal es así que ni siquiera existen caminos que conecten por tierra al país de este a oeste. De hecho, la gran ciudad del oriente peruano, Iquitos, es la séptima aglomeración del país y cuenta con un récord muy particular. Es la ciudad más poblada del mundo a la que no se puede llegar por tierra. Pero eso ya mereció un capítulo aparte en el canal. ¿Te gustaría vivir en una ciudad tan particular como Lima, en donde no llueve pero hay mucha humedad? Déjanos tu comentario más abajo. No te olvides de que dejamos el link para que pruebes Triple Ten. Hasta la próxima.